Bueno, hoy es el día 13 de Sivan del año 5775 y 31 de mayo del 2015. Estamos estudiando Pirkei Avot, capítulo 4, Mishnah número 23, en mi versión. A ver un segundo con ustedes. La versión la Mishnah número 18. ¿Ok? Es así. Rabbi Shimon ben Elazar, decía Rabbi Shimon, el hijo de Elazar, Al teratze et haverja bishat kaso. No tranquilices a tu compañero en el momento de su enojo. O sea, si él se enoja, para tranquilizarlo, no lo tranquilices mientras está enojado, sino más adelante, deja que se le pase el enojo. Pero en el momento del enojo, no. Ve'al tenajamehu besha'a shemeto mutal lefanab. Y no lo consueles en el momento en el que el muerto de él está frente a él. O sea, no lo consueles por la muerte de alguien mientras todavía está en el medio de la semana de duelo. O antes. Ve'al tish'alelo bishat nidro. Tampoco le hagas preguntas en el momento que él hace una promesa. ¿Qué significa? Cuando la persona hace una promesa, en general, las promesas se hacen desde... Ok, vamos a explicar, vamos a terminar la misión, vamos a explicar. Y no te esfuerces en verlo en el momento en el que está en un mal momento espiritual. Entonces, el tema es así. Estamos hablando acá de que a la persona que está en un momento difícil, un momento en el que se sale del balance emocional, no es ese en el momento en el que uno tiene que tratar de darle ayuda en un sentido intelectual. Por ejemplo, trae 4 ejemplos. Primero, una persona que está enojada, una persona que acaba de morirse alguien cercano, una persona que está haciendo una promesa. Entonces ahora quiero explicar qué significa lo de la promesa en general. Las promesas se hacen en momentos en que uno pierde un balance emocional y por eso hace una promesa. Por ejemplo, uno se despierta en la casa y dice, ¿qué pasó? ¿Qué hago acá? Y alrededor ve un montón de botellas de vodka tiradas. Y dice, uy, ayer tomé de vuelta como loco. Entonces en ese momento en el que se da cuenta de las cosas que acaba de hacer, el error tan grande en el que acaba de caer, otra vez volvió a tomar, promete nunca más tomar. Si él estaría en un estado más consciente, más tranquilo, tal vez no prometería nunca más tomar, sino encontrar la manera de tomar de manera balanceada o tomar poco. Pero en ese momento de tanta preocupación y tanto shock, promete no tomar en absoluto. Entonces, ¿qué significa no le preguntes cuando hace la promesa? Las promesas se pueden anular. Si la persona después va a un sabio, el sabio encuentra que si él hubiera sido consciente de tal punto, no hubiera hecho la promesa. Pero si uno ya empieza a hacer todas las preguntas en el momento que hace la promesa, no le da lugar después a la persona a que pueda anular la promesa. ¿Se entiende? Entonces esto es lo que está diciendo. No empieces a entrar en sus detalles en el momento que hace la promesa, sino que dejar que se le pase y después preguntas bien. Y no lo veas en el momento que está en un descenso espiritual. Y no te esfuerces en verlo cuando está en un descenso espiritual. Deja que pase su descenso espiritual y después tratar de ayudarlo, pero no en el mismo momento en sí. En general, la idea general que se está diciendo acá es que la persona que está en un estado que no hay un balance emocional dentro de él, está en un estado de shock. Entonces, todo tipo de ayuda intelectual que se le quiera dar a la persona no va a ayudar. ¿Qué significa intelectual? En el sentido de que ayuda emocional tal vez sí,
pero no ayuda intelectual, ayuda a través de explicaciones. ¿Sí? Por ejemplo, ¿dónde encontramos esto en la Torá? En el Tanaj, perdón. En el Tanaj hay un caso que es el ejemplo vivo de toda esta Mishnah. El libro de Job. El libro de Job se trata de Job, que le pasaron todo tipo de cosas malas. Murió toda su familia, se enfermó, perdió todo su dinero, perdió todo. Vienen tres amigos de Job y empiezan a explicar las diferentes explicaciones de por qué le pasó lo que le pasó. Y Job no acepta ninguna de las explicaciones. Ahora, los amigos le dan explicaciones que no son específicamente incorrectas, tal vez sean correctas incluso. De hecho, el Rambam dice que la explicación que le da, si no me equivoco, Elifaz, uno de sus amigos, es la opinión de la Torá. Sin embargo, el cuento de Job es por... ¿Qué pasa? Ok. No, está mejor, sin embargo, Job no acepta su opinión y después de que los tres amigos le dan diferentes explicaciones, dan tres explicaciones diferentes, ¿qué pasa? Él no acepta ninguna. ¿Qué pasa entonces? Se le revela a Hashem. Hashem se le revela a Job y le habla. Y entonces al final Job termina feliz, vuelve a tener familia, vuelve a tener plata, vuelve a tener salud y fueron felices, comieron todo tipo de cosas, aunque no estoy seguro si perdices. Ahora, ¿cómo puede ser que por un lado el Rambam dice que uno de los amigos de Job, que es Elifaz, tiene razón? Esa es la opinión de la Torah. Pero si vos lees el cuento de Job, aparentemente no es lo que dice el Rambam. ¿Por qué? Porque Job no acepta su opinión. Entonces uno podría decir, bueno, Job no acepta su opinión, pero está equivocado. Pero no es que solamente Job no acepta su opinión, sino que gracias a que Job no aceptó su opinión, que como dice el Rambam es la opinión de la Torá, gracias a eso Hashem habló con Job. Así que no tiene que ver con si tenían razón o no tenían razón. En otras palabras, Elifaz, con la explicación que le dio a Job, ¿estuvo bien o estuvo mal? Por un lado, lo que le dice es la verdad de la Torá. Sin embargo, vemos que Job no la aceptó y Hashem no lo castigó a Job por no aceptarla, sino que al contrario, dijo, qué bien que no aceptaste y ahora yo puedo hablar con vos. Entonces, ¿qué fue el problema de lo que dice Elifaz? No es que lo que dice Elifaz esté mal, sea incorrecto. ¿Quiere limón esto puede ser? ¿Quiere limón? ¿No? Tiene amor. Muchas gracias. Tiene un poder muy bueno para la salud. No es que haya dicho, otra vez, no tiene que ver con si lo que dijo es correcto o incorrecto, sino que tiene que ver con que a pesar de lo que decía él, Elifaz, era correcto, él no estuvo bien en decírselo a Job mientras estaba sufriendo. ¿Por qué? Porque no sirve para nada. En otras palabras, en el momento que la persona está en el sufrimiento, todo tipo de explicación no sirve. No solamente que todo tipo de explicación no sirve, sino que el que sufre tampoco tiene ninguna obligación de aceptar las explicaciones que le dan. Porque ¿qué hubiera pasado si Job hubiera aceptado las explicaciones que le daban? Hashem, ¿qué? Hashem no se lo hubiera revelado. Entonces, gracias a que él no aceptó, se reveló a Hashem. Las palabras siempre tienen entonces que ver con todo tipo de temas que hablemos que tienen que ver con el sufrimiento y la explicación del sufrimiento. Siempre, sea como sea la explicación que se dé, hay que entender que no es una explicación que se le da a aquel que está sufriendo. Aquel que está sufriendo no hay que darle ninguna explicación y él tampoco tiene que aceptar ninguna explicación. Sino que las explicaciones que se dan se les pueden dar después de que la persona ya terminó de sufrir. Tal vez ahí hay lugar para explicaciones o algo así, pero no para el que está sufriendo. ¿Ok? En otras palabras, si hay alguien que pasó el holocausto, por ejemplo, no hay que dar explicaciones del holocausto, no solamente porque esté mal, sino porque no hay que esperar a esa persona a recibir las explicaciones, y no solamente porque
no pueda, sino porque tampoco desde su parte es lo correcto recibirlas. ¿Por qué? Ahora hay que entender por qué. Porque ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si yo aceptara la explicación? Ya dijimos que por un lado ayer no se lo hubiera revelado. Ayer no se lo hubiera revelado. Pero ¿qué significa? ¿Qué tiene de malo que ayer no se lo hubiera revelado? ¿Qué ganó yo con que ayer se lo reveló? Y con no haber aceptado la explicación. La explicación es así. El rey de Erubá ha dicho una vez, por ejemplo, hablaba del holocausto. Y él decía que, a pesar de que nosotros sabemos que todo es para bien, hay todo tipo de explicaciones cabalísticas que se pueden dar, lo que quieras. Sin embargo, Hashem no nos revela cómo todo es para bien. Significa que Él no quiere totalmente que sintamos que todo es para bien. Como en el caso de Job, que a pesar de que explicar no estuvieron bien los amigos en explicarle, a pesar de que tienen razón. ¿Por qué? Porque si nosotros entenderíamos por qué pasó todo eso, entonces nos provocaría complacencia. No haríamos nada al respecto. Estaríamos tranquilos, siguiendo tomando mate, y no nos encargaríamos de cambiar nosotros mismos a partir de las cosas que nos pasaron, y a partir de ese cambio en nosotros, hacer un cambio en el mundo. Sino que no haríamos nada. Por eso Hashem no quiere que indignamos la respuesta, para que eso provoque un cambio en nosotros, y eso haga que hagamos un cambio nosotros en el mundo. Lo mismo pasa con Job. Job no recibe las respuestas, y gracias a eso, él cambia. Él se da cuenta de que su forma de ver las cosas era incorrecta. Y ahora las ve desde un punto de vista más adulto. Y no tiene que ver con entender o no entender algo intelectual, sino con el cambio que se provoca dentro de su identidad. Porque eso es lo que a veces hace el sufrimiento a la persona. Un cambio en la identidad de él, no en entender más libros o saber más formas de pensar, sino un cambio de identidad. Y eso es lo que el sufrimiento viene a hacer a la persona. Se está tratando de decir que no en el nivel donde estás, en el lugar donde estás, en la forma en la que sos ahora, no hay lugar para que Hashem se revele a vos. Para que Hashem se revele a vos, necesitas hacer un cambio en tu identidad, y ese cambio de tu identidad va a darle lugar a Hashem que se revele dentro tuyo. ¿Se entiende? Entonces, es lo mismo que le pasó a Dios, exactamente. El cambio que él entendió. El cambio que el sufrimiento lo provocó. Entonces, el sufrimiento, lo que dice la misión acá es esto. En el momento que la persona está sufriendo no hay lo que explicar. Porque el sufrimiento tiene un propósito por sí mismo, que es el cambio en la identidad de la persona. Después de ese cambio en la identidad de la persona, está bien, puedes sentarte a charlar, todo lo que quieras. Pero si no, pero antes del cambio, entonces no hay lo que hablar. Hola mismo. ¿Ok? Entonces se entiende que eso es lo que pasa en general. El sufrimiento provoca en la persona que él cambie. Ese es el propósito del sufrimiento que está viviendo. Por ejemplo, en el pueblo de Israel, ¿cierto? El pueblo de Israel sale del desierto y sin todo tipo de traumas que le pasan, sigue siendo un pueblo de esclavos. Hasta que no pasa todos esos traumas y crece, no puede entrar a Israel. Lo mismo con el holocausto. ¿Sí? El trauma que provoca el holocausto en el pueblo de Israel hace que su identidad cambie y deje de ser un pueblo que quiere vivir bajo otros pueblos y decida que no hay chance de vivir bajo otro pueblo y necesitamos sí o sí un Estado. ¿Sí? Otra vez, todas las explicaciones no se le pueden dar a que sufrió. Por el sufrimiento provoca el cambio en la identidad de la persona. Eso es lo que se está esperando de la persona, el cambio en la identidad. El cambio en que él se convierta en otro, no en otro, sino en alguien 2.0. ¿Sí? En Job, si se fijan, por ejemplo, el Satán le dice a Hashem que estoy dando vueltas alrededor de toda la tierra. Alrededor de toda la tierra. La palabra alrededor vuelve una y otra vez en el cuento al principio. Y lo que están tratando de decir es que Job, él tenía una forma específica de ver el mundo, y esa forma específica del mundo hacía que él se sienta totalmente completo de todos lados. Tenía una vida perfecta y completa. Por lo tanto, no había lugar para Dios. Él estaba totalmente rodeado, envuelto
¿sí? Alrededor de él, estaba todo envuelto en todo tipo de cosas. Y no había un lugar vacío donde pueda dejar entrar a Hashem. Por lo tanto, lo que tuvo que hacer es que se explote esa burbuja, el lugar vacío donde queda, puede entrar Hashem. Pero recién ahí es donde se puede dar lugar a Hashem en ese lugar. Quería decir algo personal. Esto quiero decir. ¿Qué es lo que nos relaciona a Hashem? Es el hecho de que la persona, lo mismo que decíamos antes, el no ocuparse de cambiar las cosas uno mismo y no dejar al cambio provocar un efecto adentro mío para que yo haga un efecto en el mundo. Entonces a veces el sufrimiento es la única manera que hace que la persona se salga desde su forma de ver las cosas y su conformismo. Y recién el sufrimiento hace que se salga de su conformismo, el cambio y quiera cambiar las cosas. Por eso Job siempre está todo rodeado y no hay lugar para nada. Entonces, cuando se le explota la burbuja, recién ahí él decide cambiar, provocar un cambio. ¿Cómo vemos eso? ¿Cómo vemos eso? Porque ustedes saben que los sabios dicen, y eso es lo que le da lugar a Yema dentro de la persona también, el hecho de que la persona quiera cambiar las cosas, el sentir la responsabilidad por el mundo. Ustedes ven que, por ejemplo, los sabios dicen cuándo vivió Job. Entonces hay como 10 opiniones más o menos en el Talmud. Una es que él vivió en la época de Abraham Avinu. Y todo el cuento de Job es que Job era un tzadik perfecto hasta la época de Abraham. Cuando llega Abraham al mundo, él viene y da un nuevo modelo de tzadik, que es mucho mejor. Entonces, en ese momento, Job deja de ser tzadik, porque hay un tzadik mejor. Entonces, hay que hacer todo tipo de cosas para darle a Job la oportunidad de ser tzadik como Abraham. ¿Sí? ¿Entienden lo que quiero decir? Fíjense que ustedes viven, como dicen, hay una frase que dice, en la ciudad de los ciegos el tuerto es rey, ¿no? En el país de los ciegos el tuerto es rey. Es lo mismo acá. Job era el epítome de la perfección en el mundo hasta que llegó Abraham. Abraham llega y Job ya no sirve. Abraham es mucho mejor. Entonces hay que hacer algo para que Job se convierta en Abraham. ¿Cuál es la diferencia entre Job y Abraham? Ustedes leen, Job, ¿qué hacía todos los días? ¿Leyeron alguna vez? Muy bien, Job hacía korbanot, todo el tiempo hacía ofrendas, ¿cierto? Abraham no se encarga de hacer ofrendas. Abraham hace algo que Job no hace en ningún momento, que es... ¿no? Cuando él se conecta con Hashem, Job lo hace a través de korbanot, y Abraham, ¿cómo hace? Tefilá. Muy bien, Abraham hace tefilá. Cuando Hashem va a Abraham y dice va a destruir Sedom, Abraham le dice, no destruyas Sedom, empieza a hacer tefilá. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Entonces, si Job hacía ofrendas y Abraham hace tefilá, hace plegarias. ¿Cuál es la diferencia entre ofrendas y plegarias? La diferencia es que las ofrendas son para que el mundo siga andando. Es como engrasar las ruedas. Shesh Be'ezrim, Shesh Be'ezrim, Shesh Barreba. ¿En serio? הוא יצחק. דיברת עם אלדד? כן, צריך שיש אנשים, טוב? אני שמואל, יוסף יצחק, שמואל. אולי עם יוסף, כן, הוא עשית, אבל אני מחפש אותו. טוב, בינתיים שלום, ביום בערב, בסדר? 7:30. 7:30? כן, אחרי באופן, באופן, 7:30. ¿Se van a divertir? Bueno, sigamos un poco. La diferencia entre los korbanot y la tefilá es que los korbanot, las ofrendas, son como engrasar las ruedas para que el mundo siga funcionando. Baja flujo de Hashem al mundo, la humanidad devuelve el flujo, baja flujo, sube flujo, cama arriba, cama abajo, cama arriba, cama abajo, cama arriba, cama abajo. Como un intermediario, como un medio, Sí. y la tefilá directa.
No, todavía no lee la tefilá. Es como, me das el producto, yo te doy la plata. Producto, plata. ¿Sí? El Corbán lo que hace es que las cosas sigan andando de manera correcta, ¿sí? Que no se deshaga el balance cósmico del flujo divino que le da vida al cosmos. Pero Job, entonces, ¿qué hace? Él quiere que el mundo siga funcionando de manera perfecta y no se rompa el balance. Pero a Job no se le ocurre que tal vez hay que cambiar las cosas. Al contrario, Job, la forma de él de ver a el mundo y a la divinidad es que es un sistema cerrado que no puede y no tiene que cambiar ni abrirse a algo externo que él cambie las cosas por adentro. Si se fijan, incluso Job, en ningún momento al principio está nombrado el nombre Yud-Kei Vav-Kei, sino solamente Elohim. Porque Job era espinosista, panteísta, ¿cierto? Ven a la divinidad como el mundo, el todo, ¿sí? Un sistema que gira y es cíclico, entonces dos veces por semana lleva Korbanot, a que el mundo siga funcionando, se relaciona con un Dios que es el Dios de la naturaleza, a pesar de que es el Dios que incluye todo, sin embargo no es el Dios que está por encima de la naturaleza, sino Dios como es el todo. Entonces, no hay ninguna opción de un cambio, de una ruptura dentro del sistema, porque es un ciclo que sigue y sigue y sigue, ¿cierto? El círculo, ¿se acuerdan que hablamos a veces del círculo? ¿No? A diferencia de Abraham. Abraham, él discute con Dios y dice, no, a mí me parece que las cosas tienen que cambiar. Empieza a hacer tefilá. La tefilá es cambiar las cosas. Esta persona está enferma, yo quiero que no esté enferma. Esta persona tiene plata, yo quiero que tenga más plata. Esta persona no tiene, yo quiero que tenga plata, etcétera. ¿Sí? Como una línea, una línea. ¿Qué tiene una línea? Una línea tiene abierto arriba y abierto abajo. O sea que hay lugar para que las cosas... Hay una apertura, hay una apertura, hay un lugar para algo diferente, hay un lugar para cambio. Es la diferencia entre Job y Abraham. Job ve las cosas como un ciclo que no hay que cambiar, y Abraham dice, no, hay que cambiar las cosas. En otras palabras, ¿qué significa? Job, digamos que en cierto lugar, es determinista. Él no cree en la libertad de la persona de cambiar su destino y de cambiar al mundo. A diferencia de Abraham, que él piensa que no, al contrario, la persona tiene una conexión con el Dios trascendente que creó el mundo desde la libertad, y él puede, con su libertad, cambiar lo que está mal y mejorarlo. Fíjense que Job apenas, primero se aguanta, en un momento que empieza a hacer, empieza a maldecir el día en que nació, ¿no? Empieza a decir que sea maldito el día que nació y por qué entonces también me alimentaron dentro de la panza de mi madre y cuando salí me agarraron las piernas y cuando amané, y etcétera, etcétera. Empieza a maldecir todo lo que pasó en el día. ¿Qué significa eso de maldecir un día? Es algo, hay que estar medio con problemas mentales, ¿no? Para maldecir un día. ¿Qué significa eso, maldecir un día? Sino que la idea de Job es esta. Job, él considera que el mundo es manejado por fuerzas que la persona no tiene control sobre cambiarlas, sobre ellas. El día al que Job se refiere no es el día, el tiempo, sino, en realidad sí es el día del tiempo, pero en el sentido de que el orden en el que se ordenaron los astros en ese día. Entonces, si Job maldice a todos los astros y todas las fuerzas espirituales que hicieron que ese día él siga vivo. En otras palabras, como decir, como que lo que uno decía antes, Job no ve el mundo manejado por un Dios libre, que él decide lo que va a pasar, sino el mundo como un lugar cerrado, que está todo determinado según los astros. La persona no puede hacer más que acomodarse a ese orden que lo supera, pero no cambiarlo, es imposible cambiarlo. Por eso Dios empieza a maldecir el día. Entonces, yo lo veo todo como destino y propósito y Abraham como Dios. Claro, Abraham, sin embargo, tiene conexión con el Dios que es trascendente, creó el mundo. Por lo tanto, él piensa que la persona tiene libertad, y por eso él piensa que a través de la tefilá, a través de la plegaria, a través de las acciones de la persona puede cambiar las cosas y depende de él. ¿Por qué depende de él? Porque en él hay un pedazo de divinidad. Y así como Dios es libre, la persona es libre y él puede cambiar el mundo.
Entonces, por eso, cuando llega el momento de Abraham en el mundo, Job ya deja de ser un tzadik en el nivel más alto. O sea, hasta la época de Job era el tzadik más perfecto. Pero cuando llega Abraham, llega la luz nueva, trascendente, de la forma de ver a Dios y ver a la persona y ver el mundo, Job ya no es tzadik, sino que al contrario, está en un nivel bajo. Por eso hay que romperle el globo para que pueda llegar al nivel de Abraham. ¿Cuál es la manera? Justamente esta, a través de que él está en un sistema cerrado que funciona perfectamente, en el momento en el que él hace todo bien, y aún así él recibe sufrimiento, que ve él, se le mueve toda la forma de ver las cosas, de que hay un balance perfecto, y si yo hago esto tiene que pasar esto. De repente no, él hace esto y no pasa eso, pasa otra cosa. Entonces empieza a ver que hay un fundamento de libertad en la creación y en el mundo, y las cosas no sean siempre exactamente causa-consecuencia, porque hay libertad. Entonces en ese momento, cuando Dios se le rompe esa burbuja, él recién ahí empieza a conectarse con Hashem, como tiene que ser, y hacer tefilá, todas esas cosas, por el cambio que provoca dentro suyo. Bueno, lo mismo pasa al pueblo de Israel, que con el tiempo piensa que él está destinado a estar en el exilio, destinado a estar en el galut. En un momento se da cuenta de que depende de él si está en el galut o no. Depende de él si está en el exilio o no. Y decide venir a la tierra de Israel y quedar al Estado de Israel. También con el libro del Kuzari, la ayuda de Levi. Durante todo el libro que habla del judaísmo, en un momento el rey le dice, todo lo que vos me decís es muy lindo, pero entonces ¿por qué ustedes no están yendo a Israel? Según lo que vos me explicás, de que Israel es el mejor lugar. Y la ayuda de Levi dice, o el personaje en el que él se pone a sí mismo, dice, encontraste el lugar de mi vergüenza, rey de Casar. Y al final del libro decide ir a Israel. También, el pueblo de Israel durante años estuvo pensando que se decretó estar así. Y al final tienen que pasar lamentablemente cosas muy fuertes para romper de la burbuja al pueblo de Israel y que entienda que no, depende de uno, depende de la libertad tuya, que es lo que va a pasar con tu futuro. ¿Por qué tiene que venir de adentro y no de algo externo? ¿Cómo? De algo que no suceda en vez de... O sea, porque no directamente a decide que sean las cosas así, entonces tengo que decidir hacer las cosas así. ¿Sabes qué pasa? No, pero o sea, en el caso de yo, ¿por qué no otra forma de hacer lo que hagas de filas y venga un sufrimiento? Mira, la verdad es que la respuesta final a esa pregunta nunca se va a poder dar, porque Hashem puede hacer todo de cualquier manera. Nosotros estamos tratando de explicar acá cómo funciona, no por qué funciona así. Esta fue la te voy a explicar lo que quiero decir. Probablemente habrás entendido igual, que el tema es que la persona en general no se mueve su sistema que tiene en su mente hasta que no se le rompe la forma de ver las cosas. Eso en general se trae del sufrimiento. Cuando la persona está alegre, todo sigue normal. Cuando hay un sufrimiento, entonces la persona tiene que reevaluar toda su forma de ver las cosas. Y eso es lo que provoca que él decida cambiar y cambiar las cosas. Ahora la pregunta es, bueno, Dios puede hacer que a la persona le pase todas esas cosas sin el sufrimiento. Es cierto, Dios puede hacerlo. Por eso te estoy diciendo que no estamos acá explicando por qué es así, sino cómo funciona. Pero eso no significa que Dios no pueda hacerlo de otra manera. Puede, es cierto. Sí. La respuesta final no la tenemos hasta que venga la redención final. Pero lo que sí tenemos que tratar de entender por lo menos es cómo funciona la cosa y qué es lo que uno tiene que hacer en el momento que llega el sufrimiento. Entender que se está desde arriba exigiéndole a uno que la identidad de él tiene que cambiar y a partir de eso va a poder recibir una revelación de divinidad mucho más grande que la que había recibido hasta ese momento. Pero si la persona no decide cambiar su identidad, probablemente no va a poder salirse del sufrimiento ese. ¿Entiendes? O sea, en general también muchas veces los religiosos dicen, si me pasa algo malo, entonces tengo que cambiar tal y tal cosa. Por ejemplo, no tengo plata, tengo que hacer tefilá con más cabana. Es cierto, no es un error lo que ellos dicen, pero en general lo que se le exige a la persona a partir del sufrimiento no es siempre un cambio en la acción, sino un cambio en la identidad, en la forma de entender el mundo. Y entonces esto tiene que provocar un cambio en la acción, ¿se entiende? No es que si yo hubiera hecho más korbanot, se hubiera salvado, no se hubiera salvado por más korbanot, ¿sí? Sino que tuvo que cambiar totalmente su forma de entender la vida
para que el sufrimiento pare y vuelva a haber un montón de alegría, ¿no? Como en Gush Katif, en el 2005, cuando el Estado de Israel, parte del Estado de Israel, hizo la expulsión de judíos de Gaza, Gush Katif, hubo gente que pensó que a través de hacer más tefilá y más tefilá y más tefilá las cosas iban a pasar, pero no, en la práctica pasaron. Porque no se trata de hacer más tefilá, se trata de entender de que hay un motivo por el cual nos están expulsando de Gaza. Tiene que ver con algo en nuestra identidad que está fallando. Por lo tanto, tenemos que tener un cambio dentro de nuestra identidad. La pregunta es cuál. La pregunta es cuál es. ¿Se entiende? O sea, acá estamos hablando específicamente del sionismo religioso, ¿sí? No tiene que ver con todo, pero no importa, es un ejemplo que se puede ver y pensar para cualquier otro caso cada uno, ¿no? El sionismo religioso que estuvo en Gaza, perfectamente felices y comiendo perdices, de repente el Estado de Israel decidió sacarlo de ahí. La pregunta es, ¿qué hay que hacer entonces? ¿Teshuvá y Tefilá y Teilim? No, la pregunta es, ¿cómo puede ser que algo así pasó? Aparentemente hay un error que estuvo haciendo el sionismo religioso hasta ese momento, de forma de entender las cosas, entender el mundo, y ahí tiene que buscar su error y decidir cambiar. Pero otra vez, no es solo una acción, sino en la identidad, en quiénes somos nosotros, entender quién soy yo, quiénes somos, etc. Por ejemplo, en general, por ejemplo, el sionismo religioso siempre estuvo como parte del gobierno, pero no con la intención de dirigir el gobierno. En el momento en el que pasa un trauma como el de Gush Katif, el sionismo religioso hizo un gran cambio y hoy en día muchas partes del sionismo religioso apuntan a dirigir el gobierno y no solamente ser parte del gobierno, sino dirigirlo. Rabinos empezaron a pensar no solamente en explicar lo que pasa, sino en también ser políticos y ocuparse ellos mismos de qué va a pasar. Y también hubo otros cambios, hubo gente que se hizo de religiosos sionistas a ser más haredim. Lo que quiero decir es, sea lo que sea, todo tipo de sufrimiento tan fuerte y trauma provoca un cambio en la identidad de la persona, no solamente en las acciones. Y ahí es donde hay que buscar qué es lo que hay que cambiar. Y de verdad lo que va a pasar es que a partir de ahí va a haber una revelación de divinidad más grande a esa persona que tuvo el sufrimiento. Por eso hoy en día el sionismo religioso tiene que encargarse de dirigir el país. ¿Qué? Por supuesto que no. Siempre hay gente que se voluntariza en hacer el mal, no te preocupes. No, no hay, no te preocupes, no es que hay vacantes. Siempre alguien se ocupa del tema. ¿Cómo? Porque está prohibido. Sí, es cierto, pero no se puede. Exactamente. Hashem necesita que haya Reshaim, pero no necesita que te voluntarices. Que eso es lo que decía Shabtai Tzvi, que decía que hay que hacer el mal para hacer avanzar el mundo. Ese es el error de Shabtai Tzvi. No es así. El mal pasa. No tiene que encargarse uno. Es una hipocresía. ¿Por qué? Porque está prohibido, pero está. No, no es una hipocresía. Es como cuando uno dice, a partir de las cosas malas que le pasan a uno hay que encontrar el punto bueno. Eso no significa que uno tenga que ir a hacer mismo cosas malas. Significa que uno, una vez que pasan las cosas malas, tiene que buscar el punto bueno. ¿Es cierto? Pero no tiene que uno ocuparse de qué pasa. Ayer me encontré la manera. Sería lo mismo, ¿no? Hacer unos cambios, sacándonos de lo que nosotros tomamos como un círculo, sin fijar una regla. Entonces, al explicar eso, tampoco vamos a fijar que es una regla que así sea el cambio de los cambios. Ok. Puede ser, sí. Es cierto, sería parte del mismo círculo. Igual también hay otra cosa en general. Hay gente que fueron grandes tzadikim y ellos sí pudieron estar en un nivel en el cual ellos hacían avanzar el mal y era parte de la intención divina. El problema es en la conciencia de la persona. La persona que no está en ese nivel de conciencia, entonces al hacer el mal
no se considera que está haciendo avanzar el mundo, se considera que está haciendo el mal. Pero hay cuentos de gente que están en niveles diferentes y... Hay mal que se puede considerar como mal estándar, así decirlo. No. Porque Yo quiero dar el ejemplo, por ejemplo, de lo que dice Pinhas con Zimri, ¿cierto? Que Pinhas mata a Zimri, pero explica en la Kabbalah que en realidad Zimri, su acción prohibida, era una cosa buena. Pero bueno, por eso, si sos Claro. Zimri, bien. Pero No, mencionas no o depende de no. la- Ahora, si querés hacerlo, estás invitado, digo, después Yo bancate digo, la consecuencia. no lo que quiero es entender. Si hay un mal que puede llamarse como un malestar, se puede definir por el estado de conciencia de la persona. Depende en qué punto lo hables, porque si hablas desde el punto de conciencia de la persona, puede ser que no, pero si hablas del que lo recibe, eso no Me refiero significa... en general en el mundo. No sé a qué te refieres, porque no hay en general una cosa general absoluta, todo desde un punto de vista específico. A que capaz si me das un ejemplo te puedo entender mejor, pero en general siempre desde el punto de vista de algo. ¿No? Y desde el punto de vista de eso se puede ver como una conciencia. ¿Desde el punto de vista de ayer qué? Se puede ver como una conciencia. ¿Qué significa una conciencia? Algo malo que pasa. ¿Qué cosa? O sea, que una persona le dio por robarle a Juanito algo Ujú. y una conciencia. ¿A coincidencia decís? No. O era así también una forma de que el otro hiciera un cambio en su vida. Es una forma de mil millones de cosas diferentes, entre ellas eso también, sí. ¿Una coincidencia? No, no es una coincidencia. Depende todo del nivel de la persona, es como lo mismo que pasa con Yosef y los hermanos. Que Yosef le dice a los hermanos cuando los recibe, le dice, eh, dice como, no se pongan mal por lo que me hicieron, ustedes pensaron para mal, pero Hashem hizo algo bueno, y después les dice, necesito un Tanaj, si me alcanzó con Tanaj. ¿Hay un Bereshit, eso es Bereshit? ¿Qué hora es, Iván? ¿Toda la Torah? Dice, Beata al teatro, ve a lijar beinejem, que me temo tiene. Ustedes no se pongan mal por haberme vendido. Porque Hashem me mandó acá para darles a ustedes de comer. Quizás Natán y que lo etc. Y Hashem me mandó antes de ustedes para que ustedes tengan todo lo necesario. Y que sepan que ustedes no me mandaron a mí, sino que Dios me mandó. O sea, está el Pasuk 5, el Pasuk 6, el Pasuk 7. Perdón, no. El Pasuk 5, el Pasuk 7 y el 8. En el 5 le dice a Yosef así: no se pongan mal por haberme vendido, porque todo fue planeado por Hashem. Okay. Pasuk 7 les dice: Hashem me mandó acá para darle a ustedes cosas buenas. Pasuk 8 dice: ustedes no me mandaron acá, sino que Hashem me mandó acá. En otras palabras, hay como 3 saltos de conciencia. En el primero, Yosef ve las cosas como ustedes me mandaron pensando para mal, pero Hashem lo hizo para bien. En el segundo dice, en realidad desde un principio Hashem hizo todo esto. En el tercero dice, ustedes ni siquiera me mandaron acá. Ustedes lo hicieron con la intención de Hashem. O sea, todo depende de primero que nada cómo Yosef se relaciona con ellos. Pero también en ellos pueden estar esos 3 niveles. Depende hasta qué nivel de Teshuvah lleguen. Es como dice también el Rav Kook, o el Rabbi Tzadok Cohen Milubrin. El Rabbi Tzadok Cohen Milubrin dice que la verdadera Teshuvah es que la persona se dé cuenta que Hashem me mandó a hacer el pecado. La verdad, la Teshuvah más alta es cuando el Yehudí se da cuenta que la transgresión la hizo Hashem. El Rav Kook dice que esto es lo mismo que decimos acá.
La persona no está en todos los niveles de conciencia al mismo tiempo. Por eso todo se juzga según el nivel de conciencia de él. Entonces, el nivel más bajo de todos, cuando la persona hace una transgresión, la persona tiene que primero hacer teshuvá. Y teshuvá es estar en el estado de conciencia de que Dios no tiene nada que ver y yo hice el mal. Ahora, si la persona ya hace teshuvá, en ese momento sube al estado de conciencia divino, en el cual ni siquiera fui yo el que lo hizo esto, sino que Dios hizo la transgresión. ¿Entiendes? Pero todo depende de la conciencia de la persona y también de cómo uno juzgue a los demás. Si la persona desde un principio está en ese estado de conciencia, bueno. ¿Qué pasa con una persona que, digamos, diga mañana no vaya a matar a esta persona porque de esta manera es cuando entiendo que es algo que viene haciendo? ¿Qué significa qué pasa? Pues sí, o sea, ¿cómo se juzga algo así? ¿Cómo juzgamos nosotros? No nosotros, ¿No quién? Hashem. ¿Hashem cómo juzga a esa persona? ¿Qué es lo que dijo esa persona? Digamos que la persona dijo, voy a robar, digamos, a 30 personas. Sí. Y este mal lo hago porque es una Ok. obligación. ¿Qué hacemos nosotros o qué hace Hashem? ¿Qué hace Hashem? Nosotros ¿Qué hacemos nosotros y qué hace Hashem? Hashem lo que hace es juzgarlo según cómo él de verdad conoce el estado de conciencia de la persona. Yo no tengo idea. Nosotros lo que tenemos que hacer es meterlo en la cárcel. Porque nosotros no conocemos el estado de conciencia de la persona. O sea, nosotros tenemos lo que los ojos ven. Por ejemplo, lo mismo que Pinchas y Zimri. Zimri lo hizo con una intención espiritual. Y Pinchas lo mató. ¿Pinchas estuvo mal? No, Pinchas estuvo bien también. Porque ¿qué sabía él? ¿Entiendes? Tiene que ver todo en el lugar donde está la persona en el momento de la acción. Pero Hashem, ¿qué hace? Hashem, no sé, Hashem, en el caso que vos decís, si el tipo de verdad lo está haciendo si el tipo lo hace de verdad, desde ahí, de mamash, bueno, entonces Hashem sabe. Hashem lo sabe. Pero es como, Si Hashem sabe, entonces Hashem juzga según eso. pero que se da en el caso de un Naví, ¿Qué pasa? conoce más profundamente. Ah, vos decís que solamente un Naví podría hacer algo así. No sé, no sé. Aquí yo no sé, no soy esa persona. La persona esa sabrá, yo no sé. Pero que tendrá un nivel de conciencia tan alto como para No saber. sé, la vi el bebé de Isuit, me así lo bajé. Él dice esto que él habla de 10 niveles diferentes de personas y dice que hay una persona que está en el nivel más alto de todos y que todo lo que hace es solamente la voluntad de Hashem. En un momento siente ganas de hacer algo que la Torah lo prohíbe. Entonces esa persona sabe que si él quiere hacer eso es porque en realidad Hashem le está diciendo que él tiene que hacerlo. Así dice él. Está bien, yo no me siento en ese nivel como por decir eso, pero está bien. Está por acá, sí. ¿Qué persona podría ser? ¿Qué? Aún así, la persona que tuviera ese nivel sería tan humilde como para no reconocer ese nivel que tiene. ¿Cómo? Sí, podría ser tenía ese nivel, sí, es muy difícil. Es muy difícil. Pero no es ser hipócrita, otra vez, ayuda a entender que nosotros somos seres limitados y ninguno ve la imagen de manera completa. Solamente ayer, por ejemplo, lo mismo que dice la Habacuc sobre Israel. ¿Cómo? Lo mismo que dice la Habacuc sobre Israel. De que en Israel, en cualquier pueblo normal, hay tres partes diferentes. Está la parte en general que se encarga de la Kedushá, de la religión, digamos. La parte que se encarga de la nación. Está la parte que se encarga de los valores universales. Y, digamos, tenemos religiosos, tenemos la izquierda y tenemos la derecha. Y estos tres lugares, estos tres grupos de personas en cada pueblo, en especial en el pueblo de Israel, se pelean entre sí y están seguros de que el otro hace lo incorrecto. Pero en realidad, desde el punto de vista de Hashem, cada uno lo hace avanzando valores que son correctos. Digo, no es la religión el único valor, ni el universalismo el único valor, ni el nacionalismo el único valor. Los tres son valores que en general el universal no puede ver al nacionalista desde un punto de vista bueno y el nacionalista al universal. Pero justamente ese es el línea. Cada uno tiene una parte en el avance de la historia y la parte que le tocó es la que él hace avanzar. Cuando la persona más pueda subir hacia arriba y ver todo, poder incluir todo dentro del movimiento de la historia,
mucho más espiritual. En general, las personas no pueden hacerlo. Y al contrario, la misma lucha entre los grupos y el odio tiene también un propósito positivo. Porque gracias a que el nacionalista odia al pluralista, él es más nacionalista. Y el religioso odia al secular, él es más religioso. Entonces el odio mismo provoca que él cumpla su lugar con mucha más fuerza. Pero no tenemos que buscar el odio, pero digo, nosotros nunca podemos tener la imagen completa, ¿entiendes? El odio también funciona desde un punto de vista y el no odio también es importante desde un punto de vista. Y no es lo mismo cuando se educa a la persona como él tiene que ser, que cuando se habla de cómo funciona todo el sistema del avance de la historia. ¿Entiendes lo que quiero decir? Entonces, no es que cuando uno diga que el mal es necesario, que en la educación particular se enseña el mal. Y con esto...